Hoy haré un ejercicio con árbol de estructura de datos para el examen final del curso de estructura de datos 2020 de la modalidad Working Adult de la Universidad Privada del Norte. Los integrantes son Alexander Domingos Teodoro y quien les habla Eder Nieves Camones. Para este ejercicio empezamos creando 3 clases, uno llamado ejercicio árbol, donde irá la programación principal, otro de nodo árbol y otro árbol donde irá la parte lógica del programa. Nos vamos a la clase árbol, donde va a ir la lógica del programa. Y lo primero que hacemos es crear un nuevo puntero, nodo árbol, que apunta a raíz, llamado raíz. Luego vamos a crear un constructor árbol, inicializándolo raíz en nulo. Acá vamos a empezar creando el método para insertar un nodo en el árbol. Public void agregar nodo, donde vamos a recibir un dato de tipo entero y un nombre string. Creamos un nodo de tipo nodo árbol nuevo igual nuevo nodo árbol con sus parámetros de y non. Empezamos con la lógica if, que quiere decir que no hay nada. Raíz igual null. Entonces raíz apunta a nuevo. Entonces creamos un nodo llamado auxiliar igual a raíz donde nodo árbol padre. En esta parte vamos a crear un ciclo while si es verdadero. Padre igual auxiliar. Entonces le decimos si el dato es menor auxiliar punto dato, que se corra a la izquierda, ¿no? Auxiliar igual auxiliar punto hijo izquierdo. Si auxiliar apunta o es igual a null o vacío. C, esto quiere decir que llegó a la final. Entonces le decimos que hijo izquierdo es el nuevo dato. Entonces ponemos un return para salirnos del método. De lo contrario, tenemos sino un else, auxiliar igual auxiliar hijo derecho. Si auxiliar apunta nulo, vamos a encontrar un lugar donde padre hijo derecho igual nuevo. Vendría a ser el nuevo dato. Por lo tanto, nos retorna un valor y sale del método. Terminando este método, nos vamos a otro método para ver si está vacío el árbol. Lo único que nos retornará aquí, return raíz igual a vacío, tanto un false o un true, un falso o un verdadero, si es por lo que es un boolean. En nuestro tercer método de orden, public void in orden, donde
nos va a recorrer un árbol en orden. Raíz de tipo nodo árbol, lo pusimos un R. Entonces mandamos un condicional. Si R es diferente a nulo, entonces in orden R.hijo izquierdo recorrerá el lado izquierdo. Y usamos un system outprint R.dato más que nos va a mostrar la raíz, mejor dicho, el dato. Y in orden R.hijo derecho para recorrer, como el mismo nombre lo dice, el lado derecho. Usamos otro método recorrido, nodo árbol, ¿no? Si raíz es diferente a nulo, entonces usamos un que nos dé el dato, ¿no? El raíz punto dato más, tanto como el dato hijo izquierdo o el hijo derecho. Usamos otro método, también llamado public nodo árbol, buscar nodo, y que nos da el parámetro del dato entero D. Entonces el nodo árbol aus igual raíz, luego implementamos un ciclo while aus.dato diferente a D, entonces usamos una condición. Si D es menor que el auxiliar punto dato, entonces el auxiliar igual auxiliar hijo izquierdo. Si no, apunta al auxiliar punto auxiliar hijo derecho. Otra condición sería si auxiliar es igual a nulo. Si llega al final y no encontró nada, nos va a retornar un nulo. Sale del ciclo while y le decimos retorna auxiliar si encontró, en este caso, algún dato. Usamos otro método para eliminar el dato. Public boolean eliminar y de parámetro el dato entero. Creamos dos punteros, tanto auxiliar igual a raíz, como otro puntero de tipo nodo árbol padre igual a raíz. Empezamos con un ciclo while, donde padre igual a auxiliar, y acá vamos a validar para que el dato tiene que irse para la izquierda. Es hijo is igual true, auxiliar igual auxiliar, punto hijo izquierdo. Si no, en otro caso, apunta al hijo derecho y lo recorre a nulo. Si auxiliar igual a nulo, lo recorre y nos retorna un false. Mejor dicho, el dato que estoy buscando. En el siguiente, if auxiliar punto hijo izquierdo igual a null, además auxiliar punto hijo derecho igual a null, quiere decir que la hoja que tenemos que validar. Si auxiliar igual apunta null, a raíz, perdón, entonces raíz apunta nulo. En otro caso, si padre punto hijo izquierdo, apuntamos a nulo.
Si no, padre derecho, padre.hijo derecho apunta nulo. Si no, si auxiliar.hijo derecho igual a nulo. Si auxiliar igual a raíz, raíz igual a auxiliar.hijo izquierdo. Si no, es hijo izquierdo. Padre.hijo izquierdo, entonces vendría a ser auxiliar.hijo izquierdo. Igual para este caso, solo lo contrario, pero para el hijo derecho. Vamos a crear un nodo árbol de reemplazo, igual a obtener nodo reemplazo con el dato auxiliar. Esto quiere decir que vamos a reemplazar el dato por el dato que queremos ingresar. Si auxiliar igual raíz, entonces la raíz igual reemplazo, el nuevo dato. Si no, es hijo izquierdo, padre.hijo izquierdo igual a reemplazo. Si no, padre hijo derecho igual reemplazo, que es el otro dato. Reemplazo punto hijo izquierdo igual auxiliar punto hijo izquierdo, sale del ciclo y nos retorna un true, que consiste en que encuentra el elemento que queremos eliminar. Creamos otro método para obtener el nodo reemplazo. Nodo árbol, obtener nodo reemplazo de parámetro nodo árbol, nodo reemplazo. Creamos 3 punteros de tipo nodo árbol reemplazar padre, que apunta a nodo rem, nodo árbol reemplazo que apunta a nodo rem, nodo árbol auxiliar igual a nodo rem, hijo derecho. Creamos un ciclo while, si auxiliar es diferente a null, reemplazar padre igual reemplazo. Entonces reemplazo apunta auxiliar y auxiliar se convierte auxiliar punto hijo izquierdo. Creando una condición reemplazo diferente a nodo reemplazo punto hijo derecho, reemplazo padre punto hijo izquierdo igual al reemplazo hijo derecho. Reemplazo hijo derecho igual nodo rem punto hijo derecho. Abrimos un system out print donde nos indica que el nodo reemplazado es y concatenamos con más reemplazo y nos retorna el dato reemplazado donde hemos validado. Terminando la lógica en la clase árbol, pasamos a la clase principal, que es el ejercicio árbol. Esta parte es donde se va a mostrar la pantalla y donde nos va a dar los datos del programa. Este vendría a ser la clase principal, donde nombramos a nuestras variables, tanto enteras, inicializamos en 0, el elemento que vamos a ingresar y una variable string nombre. Acá creamos nuestra instancia árbol para llamar a los métodos que se ha creado en la otra clase. Y usamos un do while. Y dentro de ese do while creamos un try catch. Acá vamos a crear nuestro menú con las distintas opciones y empezamos a llamar a la opción
qué tipo de opciones tenemos. Tanto agregar como recorrer, buscar un nodo, 4, eliminar un nodo, 5, imprimir datos del árbol, 6, salir. Empezamos con el switch, opción, y acá los diferentes casos. Caso 1, donde nos va a permitir ingresar el elemento. Usamos un elemento igual integer parseInt, JO option pane, show.dialog, y le pedimos ingrese el número del nodo. Y lo siguiente que nos va a pedir es el nombre. Ingrese el nombre del nodo de ese dato. Ahora mandamos a llamar a nuestro método con la instancia árbol. Árbol.agregar nodo y enviamos los parámetros elemento y nombre. Terminamos con un break, punto y coma y pasamos a la segunda opción, el caso 2. Si este método o esta opción que nos va a dar si está vacío, si árbol está vacío, si árbol es diferente al vacío, entonces vendría a ser, si el árbol no está vacío, que lo recorra. En otro caso, simplemente informamos que el árbol está vacío. Salimos con un break, punto y coma y nos vamos al tercer caso. Si diferente árbol está vacío, el elemento, ¿no? En este método va a ser para ingresar el número a buscar, donde nos va a indicar ingrese el número a buscar. Si en caso no lo encontró, if árbol.buscar nodo el elemento igual a nulo o vacío, nos va a indicar que el nodo no se encontró. Nodo no encontrado. Si no, nos mostrará en pantalla nodo encontrado y sus datos son, y lo concatenamos con árbol.buscar nodo y nos da el elemento encontrado. Si no, otro mensaje nos aparecería, el árbol está vacío. Salimos del ciclo, break, y pasamos al cuarto caso. El cuarto caso nos va a indicar o nos va a servir para eliminar el dato que queremos. Si árbol punto está vacío, ¿no? Si no está vacío, entonces llamamos o nos va a mostrar ingresa el número a eliminar. Y nos va a dar, si en caso no se encontró el elemento que queremos buscar, nos va a salir un mensaje donde nos diga el nodo no se encontró. Nodo no encontrado. Si en caso hemos encontrado, nos va a salir el nodo ha sido eliminado. Y en otro caso sería que el único dato que teníamos queda eliminado, el árbol está vacío. Salimos con un break y nos vamos al quinto caso, que vendría a ser imprimir los datos. 6 es la última opción,
En caso ya queremos salir del programa, dándole, nos va a decir aplicación finalizada y vamos a estar saliendo del programa. Y un default donde nos diga opción incorrecta en caso marcamos una opción que no está dentro del menú. Y un catch en caso hay un error dentro del programa. Y con eso estaríamos terminando el programa de tipo árbol. Vamos a ejecutar nuestro programa. Tenemos, vamos a arreglarlo. Para que se vea diferente. Vamos a agregar 3 datos. 1, ingresa el número del nodo, vamos a ponerlo 12. Un nombre, Alex. Otro dato, vamos a ingresar la opción 1. Ingresa el número del nodo 15 con su nombre Eder. Vamos a agregar otro dato, 1. Ingresa el número del nodo 20 con nombre María. Vamos a buscar un nodo en el árbol, por ejemplo, el número 15. Incorrecta, no está el dato. Vamos a buscar 3. Ingresa el número a buscar, por ejemplo, el 20. Y nos da que nodo encontrado, sus datos son María, el valor es 20. Si queremos imprimir los datos, ponemos la opción 5 y nos aparecen los datos de los que hemos ingresado. Y ya por último, para salir, 6, aplicación finalizada. Con esto estamos concluyendo nuestro ejercicio de árbol. Muchas gracias.